demasiado importantes, no sé, tener los sentidos puestos ahí y, y abrir el corazón para escuchar la voz de Dios hoy, que es lo que nos va a enseñar. También les pido me soportadme, por favor. Mm, me apasiona demasiado las escrituras y tengo mi corazón hoy demasiado alborotado, creo. Pues vamos a hablar algo muy lindo, algo que, donde empieza la historia. El hombre puesto en un huerto. Hablamos del huerto, se ha hablado del huerto, se repite en muchas ocasiones. Y a veces, pues, tal vez no entendemos muy bien de qué estamos hablando, ¿cierto? No es muy claro Génesis, me parece. Es bastante complejo. Pero hoy vamos a abordar la escritura desde un paralelo maravilloso. Y vamos a leer bastante, así es de que quiero que usted, ya que está hoy aquí, ya que está sentado y por lo tanto es una muestra para mí de que el Señor Jesús en su vida es importante. No sé si lo más importante, ojalá lo sea. Pero sí, que tengan bastante paciencia para leer. Vamos a leer. Y quiero que conecte toda su atención y todo esté hilando lo que vamos hablando aquí porque todo está absolutamente conectado. Vamos a leer un pasaje que ha sido muy leído, es una parábola, la parábola del sembrador. No sé si alguien la quiere leer, por favor, pero la vamos a leer en Marcos. En Marcos. ¿Puedo yo? ¿Puedo yo? Sí, señor, por favor. En Vamos a leerla. Marcos. Marcos, sí, señor. Y también la vamos a leer en Lucas, pero vamos a leer primero Marcos por algo importante que hay allí. Marcos 4. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucho tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo al 30, 60 y 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban, hasta ahí, hermanita, No, sigue, por favor. los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados.
Continue. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de, dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, a 60 y 100 por uno. Gracias, hermano. Eso es una parábola maravillosa. Quiero hacer énfasis, por eso leímos en Marcos, porque acá dice algo importante que no está en Lucas. Y dice así, miren el versículo 13, por favor, les pido que estén leyendo. Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Una pregunta, ¿no? ¿Cómo pues entenderás todas las parábolas? Es decir, si no entiendes esta, no vas a entender ninguna. ¿Sí? Vamos a leer la de Lucas, por favor, para explicar la parábola. Lucas 8. No es que vayamos a hacer una exposición muy amplia acerca de esta parábola, solo quiero que ustedes miren los detalles de la comparación que él hace, qué es lo que significa cada cosa. Esto como plataforma para la enseñanza de hoy. Es necesario entender esto para poder comprender lo que vamos a ver hoy. 8:4, por favor. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Un segundo. Les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose
son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ok. Quise traer esta parábola porque primero dice el Señor que si usted no entiende esto, pues no entiende ninguna. Pero además, porque Dios siempre ha utilizado las mismas cosas y siempre hemos hablado en que Dios es bastante repetitivo en las enseñanzas y muy seguramente porque lo necesitamos. Entonces, fíjese que aquí utilizó como gráfica un terreno, ¿cierto? Un sembrador sale con algo en mente y es, pues, esparcir una semilla y sembrar y que ojalá todo el terreno produzca. Pero ahí nos muestra que hay varios tipos de terrenos. Pero lo que aquí, digamos, quiero rescatar y resaltar para poner como plataforma en esta mañana es lo siguiente. Dice, la semilla es la palabra de Dios, verso 11, cuando empieza a explicar qué es esta parábola. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón. ¿Dónde es puesta la semilla? ¿Dónde se siembra? Compara, hace un paralelo entre la tierra y el corazón, ¿cierto? Y entonces clasifica 4 grupos y unos no dan fruto porque están endurecidos como una piedra. Otros dice que tienen muchos afanes y las riquezas, el engaño y las riquezas ahogan y no produce fruto. Y otro, pues la maleza, ¿no? Los cardos y los espinos ahogan y no produce. Y hay otra que dice es buena tierra y produce fruto al 30, al 60 y al 100, cada uno en su capacidad. Entonces vamos a ir a Génesis para mirar el huerto. Génesis 2. Génesis 2. Dice así. Vamos a leer desde el versículo 15. 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Yo meditaba en esto, meditaba en que, primero que todo, el hombre está puesto en un lugar especial. Cuando hablamos de un huerto, digamos que es un terreno más pequeño de uno más grande, ¿cierto? Se achica, se hace más pequeño para llevar allí una labor. ¿Cuál es la labor que se lleva en un huerto? ¿Qué se hace en un huerto? Sembrar. Muy bien, sembrar. ¿Sembrar qué? Frutos, de todo. Semillas. Semillas. Gracias, semillas. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar tan específicamente de las cosas hoy? Cuando Dios toma ese lugar y pone semillas, pone al hombre allí y le muestra cómo se siembra y le enseña la labor que debe llevar. También le dice que puede comer y por supuesto de lo que va a comer, lleva la semilla allí para que la vuelva a sembrar, ¿cierto? Fíjense que el hombre no tiene que crear las semillas. Aquí dice, y todo fue creado en 7 días, todo. Después de ahí no hay nada. El hombre no crea nada. El hombre toma de lo que ya está creado. Entonces, podríamos decir que el hombre aquí está puesto para que seleccione las semillas y las siembre. Es un buen selector, una posición de jardinero en un huerto. Entonces el hombre, él no va a crear, pero sí selecciona las semillas
que va a sembrar en su huerto, ¿sí? Y entonces le dice claramente, pero mira, de este sí no comas, porque cuando comas te vas a morir. Y entonces creo que todos conocemos la historia, ¿cierto? Que ha comido justamente de lo que se le ha mandado no debe comer. Y murió. Pero eso trajo unas consecuencias. Yo quiero que hoy miremos las consecuencias. Después de que comió, Dios lo llamó y le dijo lo siguiente. Quiero hablar específicamente lo que le habla al varón. Está en el versículo 17 del 3, ¿no? Perdón, ¿qué versículo? Capítulo 3, versículo 17. Y le dice así. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comas, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Escuchen, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ese maldita será la tierra por tu causa, me parece que es una consecuencia demasiado fuerte que le estaba mostrando, anunciando. Es una consecuencia que quedó allí, ¿cierto? Por no haber obedecido a lo que el Señor le había dicho. Por incredulidad. Por incredulidad, no obedeció, no pone por obra. Entonces, esta historia empieza en un huerto, ¿cierto? Pero yo quiero que hoy miremos cómo hay otra historia maravillosa en otro huerto. ¿Y qué pasó allí? Aquí ya vimos la decisión que toma Adán. Ahora vamos a ir a ver el otro Adán. Vamos a ver el otro Adán hoy. Vamos a leer Mateo 26. Vamos a ir a ver allá. Vamos a leerla en los 3 evangelios, por favor. Por eso les dije, tengan un poquitín de paciencia. ¿Por qué? Porque hay detalles importantes en cada una. Y me pareció bueno leerlo en las 3. Mateo 26. Vamos a empezar por allí. Verso 36. Voy a leer. Dice así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba,
hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos. Ved, se acerca el que me entrega. Vamos a ir entonces a leer esto mismo en Marcos, por favor. Marcos 14. Yo aporto. Marcos 14. Vinieron pues 32, versículo 32. Versículo 32. Marcos 14, del 32 en adelante dice así. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. He aquí se acerca el que me entrega. Lucas 22, 31. Y esta es la que creo más me gusta, porque tiene más detalles. Dice así: y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Ok, bueno, esta historia ustedes van a descubrir aquí cómo empieza en un huerto y termina en un huerto. Dice que saliendo se fue como solía. No era una cosa como casual, ¿sí? Como tocó aquí, o era que estaba en este lugar por, no sé, iba pasando y no. Dice solía, ese solía es frecuente. Solía ir al monte de los olivos.
Pero fíjense que en los otros dice que era un lugar que se llamaba Getsemaní. Entonces era un monte de olivos. Fíjense que no está diciendo que tenía algunos árboles, era un monte de olivos. Este Adán no había escogido un huerto para ir a pasar su hora de angustia en cualquier lugar. La gráfica que vamos a ver hoy nos muestra un lugar cultivado por olivos. Y yo quiero, hermano Pedro, que usted me ayude con algo, por favor. Usted, como es bastante diligente con el computador, que por favor me ayude a buscar un árbol de olivo para mostrarle a los hermanos cómo es un árbol de olivo. No soy yo la más diestra con el computador, entonces no sé cómo hacerlo. Pero gracias, hermano, por su ayuda. Es muy importante que miremos cómo es el olivo. Porque esta gráfica, porque este momento. Ya estoy presentando, aquí está una buena imagen de un olivo. No Gracias. sé si lo alcanzan a ver. Pero solo en imagen. Oh, espera. Hay otro con semillas, con frutos. O sea, usted es el olivo, porque lo estoy viendo a usted. A ver. Yo creo que lo alcanzamos a ver, ¿no? Ya se dejaste de compartir, creo. Creo que me gustó más el primero. Bueno, este ya es un cultivo. Mejor aún, un cultivo de olivos. El primero me gustó porque tiene unas características importantes. Fíjense, ese gordito que mostró el primero. Fíjense cómo es el tronco. Yo quisiera que ampliara un poquito, si puede, hermano, la pantalla. Ahí está chiquitico. Pero Bueno. ya busco uno más grande. Ok, está bien. Ahí se puede ver. Fíjense el tronco. ¿Qué ven de particular en ese tronco? Que es un tronco grueso. Muy bien, grueso. Es un árbol frondoso, ¿no? Pero además de que sea grueso, tiene algo particular. No es largo, es más bien pequeño, o sea, es bajito el tronco. Sí, y no es muy alto tampoco el árbol. Tiene como ramas. O sea, Pero fíjense bien, Pero es que las hojas, perdón, es que tiene las ramas extendidas, como para uno buscar sombra. una sombra. Ok, Es llamativo. sí. Es muy chiquito. Pero fíjense, fíjense en el tronco. Muchas raíces. Como con aspecto retorcido. Que son así. Exacto, exacto. Pareciera que estuviera demasiado, como si hubiera sido torcido así adrede, ¿no? Como escurrido, así como. Como si estuviera entretejido. Sí, 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 sí. Es particular, es un árbol particular que se da en lugares áridos. Es un fruto, el fruto del olivo es la oliva, ¿cierto? La aceituna, perdón. Y de allí se extrae el aceite. En la antigüedad, el proceso para sacar el aceite, entonces lo primero que tenían que hacer era golpear el árbol con varas y ponían en el piso unas mallas para recoger las pepitas, porque además, pues la aceituna es pequeña, yo creo que todos conocemos la aceituna, y entonces la llevaban para procesarla, pero el proceso de la aceituna para sacar aceite virgen no lo hacen con un proceso químico.
tiene que ser con un proceso estrictamente mecánico y natural, lo más natural posible. Entonces, lo tenían que poner a una presión altísima, lo presionaban, una presión altísima, y él expulsa el aceite. Y entonces sale en 3 partes. Sale a un lado la parte sólida, que le llaman a eso como una masa, una masilla, que lleva el hueso, la cáscara y todo eso. Y en otro lado sale el agua y en otro lado sale el aceite, ¿sí? Salen 3 partes y lo dividen en un proceso natural, pero esto lo hacen a presión. Entonces, la forma que utilizaban era con un molino de piedra. Entonces, era molido hasta sacarle el producto. Dicen que no es tan fácil y pues obviamente la ciencia se ha avanzado y hoy en día el proceso de hacerlo ya tienen maquinaria, tienen mejores cosas, pero en ese momento era supremamente artesanal, ¿sí? Era manual, pero yo quiero que eso lo miremos y comparemos ese proceso. Isaías 53, por favor. Vamos a leer ese momento para que veamos que nada... hermanita? ¿Señor? ¿Qué versión? Isaías 53, desde el 1. Vamos a leerlo hasta... Yo creo que hasta el 8 estaría bien. Una hermana o un hermano que lea, por favor. Yo. Ok. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hasta ahí, hermana, gracias. Volvamos, por favor, a Lucas. Fíjese cómo el proceso de ese olivo, como se saca su aceite, tiene que pasar por un proceso donde la descripción de Isaías es un verdadero paralelo, ¿sí? Donde muestra cómo iba a ser molido, era la forma, era cómo se llevaba. Y entonces no es casual que él en este momento de angustia esté
en ese lugar a donde solía ir, que es un huerto. Y fíjese que me parece increíble que no dice que habían unos cuantos, era un monte, pero luego él se va y se mete allá a uno que se llama, a un lugarcito, Getsemaní, por cierto, muy visitado. Y estuve mirando y es que hay unos olivos impresionantes, demasiado viejos, demasiado bonitos además, digamos, tal vez no es el árbol más hermoso, maderable y todo esto, sino la representación que ella tiene para esa cultura, este árbol. Y entonces, el Señor está en este lugar y yo quiero que usted meta su cabeza en el cielo y piense que el Señor, antes de pasar por este proceso, está en la última partecita donde empieza su muerte. Y entonces, la historia nos describe que está en un momento de angustia profundo. Y dice así: cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mucha gente dice, él estaba pidiendo no morir, pero yo quiero que leamos Juan 12, para mirar allí, creo que es 12:47. Perdón, la pregunta, la anterior cita, ¿qué era? ¿La de Isaías o la de Lucas? La de Lucas. Lucas 22, 39. Miremos. Gracias. Sí, señora. Miremos un momentico entonces aquí en Juan 12, 27. Giovanni, porfa. Doce 27. Dice así. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame a esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. El Señor estaba diciendo, estoy angustiado, ¿y qué es lo que yo voy a decir? Sálvame de esta hora. Pues para eso he venido. Entonces la oración que está haciendo acá es para pedirle al Padre que lo salve de morir. Yo creo que no. Yo creo que no es eso. Y ha sido un versículo de bastante debate, pero la Biblia no es contradictoria. Y más bien nos muestra una angustia profunda, pero él dice algo importante. Fíjese el paralelo que tenemos con el primer huerto. Entonces el hombre va y hace lo que es contrario a lo que Dios le había dicho, no comas de esto. Y acá él está diciendo, Señor, yo estoy muy angustiado, pero yo quiero hacer tu voluntad. Que no se haga la mía. Yo sugiero, yo, Jenny, pienso que él estaba pidiendo tal vez no experimentar esa angustia tan horrible que estaba llevando. Porque, Perdón, ¿puedo leer la nueva versión internacional? sí, por favor. Dice, ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Muy bien. No iba a decir algo incoherente. Por supuesto que no. Entonces, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo nunca había pensado en eso. Tal vez nunca había penetrado esa palabra en mi vida como me pasó ayer, mirando esto y pensando en que el Señor Jesús fue fortalecido por un ángel. No sé cuál era el grado de su angustia y lo que iba a llevar. Él no había experimentado muerte. Para nosotros es normal, nosotros nacemos y ya sabemos que vamos a morir, estamos como tan acostumbrados a eso que decimos, sí, yo sé que voy a morir, y esa es como la cosa que todo el mundo espera tarde o temprano. Pero él estaba vivo, él no había experimentado la muerte. De hecho,
Todo el tiempo nos muestra la escritura que permaneció en constante oración para no caer en tentación y no morir, porque sabía y tenía claro que iba a llevar a cabo una misión. Y entonces esta gráfica que nos pone el Señor en un huerto donde Él entró, dice que Getsemaní significa máquina de presión o molino de presión. Y todo lo que hay allí, este escenario que nos está mostrando, es que está en un huerto, pero le añade un ingrediente. Orando. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y se devuelve y les dice, oiga, ¿no han podido velar una hora conmigo? ¿Para qué se lo llevó? ¿Qué será lo que representan estos 3 personajes dormilones en esta gráfica? Una piedra, Juan y Jacobo hermanos, 2 hermanitos, uno que es el amigo, el amado. ¿Qué será? Y entonces el Señor no fue la excepción de seleccionar sus semillas, que es lo que está mostrando, que tenía un cultivo de olivos. Ese era su huerto. Un cultivo de olivos. ¿Usted sabe qué grafica el olivo en las escrituras? Sin el fruto del olivo es imposible sacar el aceite de la unción. Pero para sacar el aceite tenía que pasar por un proceso, de una molienda, por un molino. ¿Y saben qué hacían con el aceite? Luego ungían los sacerdotes. Y entonces yo miraba el paralelo de los 2 huertos, un Adán, el otro Adán, con semillas. Ambos han escuchado. Ya vimos en la parábola del sembrador que la semilla es la palabra. Y esta gráfica nos deja ver claramente cuál era la semilla que él había escogido. No era pequeño, era un cultivo de olivos. Yo puedo decir que este cultivo me muestra una llenura del Espíritu, el fruto del Espíritu, que fue lo único que pudo hacer que él pudiera permanecer, soportar esta dura prueba crucial en la historia. Miren la decisión del primer Adán. ¿Qué trajo? Muerte. Maldita será la tierra por tu causa. Pero la otra decisión en dependencia, en humillación, en oración, en clamor, ¿qué trajo? Vida, bendición, restauración, un nuevo comienzo. Pero era necesario. Y para soportarlo tenía que tener un huerto lleno. Él mismo la seleccionó. Dios le dio al hombre la capacidad de seleccionar las semillas que quiere sembrar en su huerto. No somos creadores. Perdón. Somos seleccionadores de semillas. Yo no sé cuáles semillas hemos seleccionado durante nuestra vida y qué consecuencias ha traído. Yo meditaba en esto y pensaba, tal vez sea un momento para levantar una oración y hacer una meditación en qué debemos empezar a sembrar o cambiar. Tal vez qué debemos poner en línea con nuestro Dios. Tenemos la oportunidad maravillosa. Es que el paralelo me hace ver a 2 Adanes con una absoluta libertad para tomar decisiones. Ahí está el huerto Adán. Come el fruto y cuando comas vas a encontrar las semillas ahí dentro. Las vuelves a sembrar.
no vayas a hacer esto porque te mueres. Y entonces el Señor también está allí. Y tenía una angustia que sudaba sangre, dice la Escritura. Es más, un ángel tuvo que fortalecerlo. Yo no sé si usted ha pensado eso. Yo no sé si algún día había visto esa escena. Tal vez, no sé si la ve ahora. El mismo Hijo de Dios siendo fortalecido por un ángel porque tenía una angustia horrible, porque tenía que llevar a cabo una obra, la obra. Es que no le agreguemos más a eso. Eso no era una obra, era la obra. La que iba a transformar la historia del universo. Y entonces ahí vemos que las decisiones son supremamente determinantes y que por supuesto traen consecuencias a todo un entorno. Y entonces hoy nosotros como iglesia tenemos el maravilloso privilegio de seguir seleccionando las semillas de nuestro huerto. Ya vimos que esa semilla se siembra en el corazón. Y esta gráfica nos ha dejado ver el corazón de nuestro Dios. Corazón, cuando dice que era un lugar que solía visitar, lo tenían poco. Miren esto, me encontré una palabra maravillosa, nunca la había visto. Juan 19. Permítame, ya les digo. No, perdón, es en Lucas, perdóneme, es en Lucas. Lucas 21. Dice 21:37. Escuchen bien lo que dice. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliéndose estaba en el monte que se llama de los Olivos. Fíjense la costumbre que tenía. Esto no era casual, esto no era de un ratico, era que de día tenía un oficio. De día enseñaba en el templo, y si usted traduce eso ya sabe que el templo somos nosotros. ¿Qué es lo que quiere enseñar? Y de noche iba al monte de los Olivos. Comunión. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Dos decisiones. Una en su propia prudencia, pero otra en absoluta dependencia. Digo, Señor, sí estoy asustado, pero mucho. Pero aquí que pase lo que sea, que se haga tu voluntad. Es lo único que yo sé. Esas son dos posiciones muy diferentes. Frente a una determinación tan trascendental en la historia. Yo quiero que miremos también una cita en Ezequiel 36:35. Alguien que me ayude, por favor. Yo. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Gracias. Isaías 1:29. Alguien que lea, por favor. Yo leo, Paz.
Dice, entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Gracias. ¿Sabe que el término huerto y el cultivo y las semillas y todo lo que Dios utiliza, repitiéndolo tantísimas veces en la escritura, solo para hacernos entender que todo este universo proviene de una semilla? De una semilla. Porque dice que la semilla es la palabra. La semilla tiene un misterio increíble. Dicen que la pueden dejar el tiempo que sea y el día que la siembran, ella vuelve y produce. Y nadie sabe cómo crece. Solo se requiere un buen terreno, como lo veíamos en la parábola del sembrador. Y unas condiciones adecuadas. Pero todo está hecho de semillas. Y todo nos muestra que realmente nosotros hoy tenemos que hacer una evaluación. ¿Qué semillas sembramos? Dijo Dios. Ustedes han visto la porción de Gálatas que dice, ojo, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Lo vimos con este paralelo de estos dos hombres. Uno sembró muerte, maldición, o su consecuencia, lo que cosechó, y el otro vida y gloria. Las semillas que sembramos en nuestro huerto determinan realmente, no solo para mí, sino para un entorno, unas consecuencias. ¿Y saben una cosa? Hay algo que quisiera mirar, cómo Dios nos dice, miren Romanos 11:17, que también además de estar aquí, nosotros también hoy somos olivos. Así es de que si usted pasa por el molino, no se extrañe. Romanos 11:17. Dice 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, nosotros. Lo vuelven a leer, por favor, en otra versión, en varias versiones. Wow. Qué maravilla. Dice así, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Ahí está. Yo tengo otra versión. Yo también tengo otra versión. Dice, al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas de las ramas, y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Gloria. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Nadie dice gloria a Dios por esa palabra. Amén. Gloria a Dios. Yo les cuento, hermanos, que estoy... Alba va a leer otra vez. Ok, dale. Listo. Algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas. En su lugar, tú fuiste injertado como una rama silvestre. Entonces ahora eres parte de la misma raíz y comparte la misma vida del olivo. Santo. Wow. Gloria a Dios. No sé. Yo tengo otra. Sí, hermana. Lea. Algunas ramas del árbol de Abraham
algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas. Y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Gracias, hermano. Qué lindo. Esto no se puede dejar pasar por alto. Yo los invito a que cuando miremos la escritura, miremos las gráficas. Yo ya estoy cansada de repetirlo, no me importa. Me emociono demasiado con esto. Porque es que, digamos que entender que cada detalle que Dios pone en la escritura está desvelando algo maravilloso que necesitamos entender y comprender. Que realmente la historia empezó con un huerto y terminó aquí. Él dijo, todo fue consumado. Para él poder ir a esa cruz, tuvo que entrar a ese huerto lleno de olivos, lleno del Espíritu Santo, del fruto solamente que él tenía. Se podía extraer el aceite porque luego salió y ungió a los sacerdotes. ¿Cuáles? Diga yo, soy real sacerdote y nación santa, un pueblo adquirido, pero tuvo que pasar por el molino y llevar un proceso natural. Dice, no se acepta química en ese proceso. ¿Por qué? Porque tenía que ser un acto humano. Era en su humanidad que lo iba a llevar a cabo. No era con ayuda, con fuerza, con... No, no, no. La única ayuda que recibió fue doblar sus rodillas y que un ángel viniera y lo fortaleciera. No le dijeron, bueno, hijito, como eres mi hijo, te voy a quitar la angustia que tienes, tranquilo. No, le dijeron, no, te voy a fortalecer para que lo puedas hacer. Duro. Yo nunca había visto eso tan impresionante, de verdad. Yo he leído 1000 veces, pero me causa una cosa maravillosa. Pero quiero que leamos esto para terminar, porque aquí hay demasiado que decir. Yo quiero que usted participe hoy, hermano, y me diga qué ve, que usted enriquezca esta enseñanza con lo que Dios le haya mostrado, que esto es una realidad, que estamos metidos en una historia increíble, pero que todo esto se traduce a pensamientos, sus pensamientos, su semilla, la que podemos seleccionar para sembrar en nuestro huerto. Y entonces poder dar fruto y ser como ese olivo. Porque es que lo más maravilloso es que ya estamos injertados y todavía aún se preguntan cuáles serán los 2 olivos de los que habla la escritura. Aquí están. Un olivo silvestre y uno natural. Uno que fue injertado. Juan 19:41. Abra sus oídos, por favor. Dice así. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Otra vez un huerto. Escuche. Y en el huerto un sepulcro nuevo. O sea, ¿cómo estaba? Virgen, puro. Pero ahí fue puesto. Ahí fue sepultado. ¿Usted sabe cuál es ese sepulcro nuevo? Limpio, puro. El que él limpió, el que él purificó y donde fue puesto. Ese sepulcro limpio, nuevo, virgen, somos usted y yo, hermano. Ahí Amén. puesto. Un sepulcro nuevo, limpio.
Un huerto nuevo. ¡Qué maravilla! Somos ese huerto nuevo y limpio donde Él fue puesto. Es maravilloso. Yo creo que nuestro Señor es digno de toda alabanza, que no hay quien pueda tocar siquiera su gloria. Nadie la merece. Quien todavía predica para sí no ha entendido nada. Dice la Escritura, predicad a Cristo y a este crucificado, para que la fe de los hombres no esté puesta en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y yo alabo a mi Señor con todas mis fuerzas, porque es que su obra, que Él me describe en ese huerto, cómo la llevó a cabo, no es para menos. Esto rasga el corazón de un creyente. Que entendamos que su obra en la misma condición mía, en esa absoluta dependencia, con toda la angustia que puede llevar un ser humano. Pero nos dejó el modelo exacto para poder decir, necesito entrar al huerto de los olivos. Necesito estar llena de ese fruto. Tal vez nos vayan a macerar. Tal vez, yo no sé. ¿Qué importa? Pero vivimos para Él. Vivimos para Él. Yo le invito a que cierre sus ojitos. Vamos a hacer una oración, hermano. Padre, yo te alabo en esta mañana con todo mi corazón y con todo mi ser, Señor, porque tu palabra es maravillosa. La dejaste tan absolutamente escondida y protegida, Señor, por mí, porque querías perfeccionar la humanidad en un solo cuerpo y no nos dejaste por fuera a los gentiles, Señor. Escogiste al judío solo para hacer una gráfica que el hombre pudiera entender la obra tan grande y tan maravillosa. Mi mente no alcanza a comprender que te hiciste un hombre. Yo no lo entiendo, Señor, pero te lo agradezco. Y te alabo en esta mañana, Señor, con todo mi corazón, Señor. No encuentro otro admirable y no encuentro a alguien a quien pueda elevar un clamor, una oración, una gratitud. Yo solo sé que eres poderoso y que ejerciste tu fe creyendo. Mi Padre me levantará. No me quedaré ahí. No dejará que mi cuerpo se corrompa. Él prometió y lo dijo, lo va a cumplir. Yo tengo que llevar a cabo esto porque amo a mi Padre y somos uno. Y no tuviste en poco como el primer Adán. Y hoy estamos aquí con un privilegio maravilloso, Señor, maravilloso, de estar injertados en ti como ramas de ese olivo maravilloso para dar mucho fruto, para producir también ese aceite. No por mí, jamás, jamás el hombre podría ser por sí mismo.
Tú dijiste, apartados de mí, nada podéis hacer. Pero nos has dado un privilegio maravilloso, maravilloso de participar en esto, Señor, y levantar la voz y hablar de ti en algún lugar es un verdadero honor, Señor. Quisiera decirte que se postra mi ser en esta mañana, Señor, que te alabo con todo mi corazón, que agradezco, Señor, por esta obra preciosa, Señor, y que ruego, Señor, ruego por mis hermanos, por todos, que nos ayudes en momentos de debilidad y de angustia para entender, para saber qué hacer, cómo hacerlo, que seleccionemos nuestras semillas prudentemente para dar mucho fruto, Señor, para que otros se acerquen y vean árboles realmente frondosos, árboles que producen sanidad, bendición, vida, alimento. Tiempos difíciles, Señor, pero nos has provisto, Señor, de cosas grandes. Nos has dicho, yo vivo en ti, en ese corazón, en ese terreno, ahí me incrusté, me enterré, soy la semilla, estoy en tu corazón, atesórala, con temor, con temblor. Gracias, oh Dios, gracias. Realmente es valioso, realmente es poderoso. Es impresionante, Señor. Y lo más maravilloso es que dijiste, todo ha sido consumado. ¿Quién le puede quitar y agregar? Nadie. Estamos protegidos, escondidos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a disfrutarlo, a vivirlo, Señor. A vivir para ti, Señor. Por favor, oh Dios. Yo te pido perdón, Señor, si hemos despreciado algún día la semilla, si hemos sembrado semillas y hemos seleccionado mezquinamente, Señor. Perdón. Perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar como tú dices, Señor. El que dice que está conmigo camina como yo, dices tú. Debe andar como él anduvo. Y yo te agradezco, Señor, por eso. Porque no hay otro modelo a seguir. No hay nadie más a quien observar. Tú eres el hombre perfecto. Gracias, Señor. Amén. Digamos que como un significado de olivo es pasar poder de una persona a otra, ¿cierto? Como pasar poder de una persona a otra, y pensaba que Él nos hizo reyes y nos puso corona de olivo. Sus pensamientos, su buena voluntad, su santidad, su justicia, todo lo que Él es lo pasó a nosotros. Nos lo dio, nos hace reyes y sacerdotes. O sea, olivo es como un pasar la autoridad a otro. Y eso es lo que Dios ha hecho, no porque se haya despojado la autoridad, sino porque nos dio la autoridad. Nos dio sus pensamientos, puso sus pensamientos en nosotros. Luego, creo que, pues bueno, si pasamos por cosas que pasó Él, es parte del proceso de ser reyes y sacerdotes. No es, como siempre le hemos hablado en esta comunidad, nuestra vida no es un jardín de rosas como creyentes. Realmente no es. Y si lo es, pues escudriñe en su corazón qué está pasando, porque nuestra vida de creyentes no es un jardín de rosas. Cuando uno le dice a lo que no es no,
eso no va a ser un jardín de rosas para nuestra carne, porque vamos a querer vivir como reyes y sacerdotes, como apartados, como santificados, como injertados en el olivo verdadero, como hombres y mujeres que nos estamos alimentando de la savia de la vida, de la verdadera savia. Esos tenemos que pasar por ser exprimidos para que lo que es salga, para que lo que es de lo que tiene que dar realmente, que es la manifestación de quién es Dios a los demás. Entonces, estoy contento primeramente porque esta mañana, o sea, el Señor ponía en mi corazón 2 Corintios 4, que lo leía y lo leía y lo leía, y no entendía por qué me daba 2 Corintios 4 para la oración de hoy, que fue la que leí. Y voy a leer solo una partecita para terminar el día de hoy, el culto de hoy, que me parece realmente extraordinario. Es una invitación a esa comunión con el Señor de manera maravillosa, de que sea algo con gusto, con pasión, con un deseo profundo de mantener esa comunión con el Rey, con el Señor de nuestra vida todo el tiempo. Dice el capítulo 4, versículo 1 de 2 de Corintios. Ya lo había leído esta mañana, pero lo voy a volver a leer. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, nos fue dado del olivo, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el olivo, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nos ponen esa corona como reyes. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de suya ni mía. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, hermanos y hermanas, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es como si Dios hubiera cogido de él, como si no, sino así, un olivo y lo pone en mi cabeza. Esa corona de olivo la pone en mi cabeza. Ve, se la puso al Señor Jesús y cumplió una tarea excepcional y por eso estamos hoy sentados acá. Pero esa corona fue pasada a nosotros. Ese Espíritu Santo fue puesto en cada uno de nosotros. Esa llenura del amor del Espíritu de Dios está puesto en usted y en mí. Yo creo que esto tiene que ser compasión realmente. Tiene que ser compasión. Por allá dice la Escritura que si como buscamos la plata, así con ese afán y ese deseo de conseguirla, nos metemos en las cosas del Señor, seguramente la semilla que vamos a descubrir es la mejor semilla que nos ha dado para vivir
para que dé fruto, para que hayan árboles realmente frondosos y llenos de fruto. Creo que eso a mí me habla perfectamente, me anima de una manera extraordinaria a avanzar en el reino del Señor. Me ha sido dada un título, rey y sacerdote. No sé si alguien más quiera expresar algo. Es mi manera de ver hoy la enseñanza. Yo quisiera leer una de Zacarías, una escritura. Espérate un momento, dice Zacarías 14. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Eso es para meditar en eso. Y aquí en Zacarías 4 está lo que Jenny estaba diciendo, donde dice, hablé más y le dije, Señor, ¿qué significan estos dos olivos? A la derecha el candelero y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Cierto? Y lo acabamos de leer en Romanos cuáles son los dos olivos, pero también en Apocalipsis dice así, que si alguno quiere dañarlos a los dos candeleros, estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Esos son los dos testigos, los dos olivos, los dos candeleros.